es una enfermedad mucocutánea crónica que afecta a las membranas mucosas dentro de la cavidad bucal. Generalmente se presenta como lesiones blancas bilaterales y ocasionalmente asociadas con úlceras. En la historia de la enfermedad tenemos que esta afecta a las mujeres con mayor frecuencia que en los hombres, y los niños rara vez se ven afectados. Las lesiones fueron descritas por primera vez por Erasmus Wilson en 1869. Él fue un cirujano y dermatólogo que encontró ciertas similitudes entre las lesiones y los líquenes, que son plantas primitivas compuestas de algas simbióticas y hongos. Aunque se desconoce la causa exacta del líquen plano, generalmente se considera que es un proceso mediado inmunológicamente, que se asocia a una reacción de hipersensibilidad. El mecanismo de la enfermedad puede involucrar los siguientes pasos. Número 1. Un factor o evento iniciador. Número 2. Liberación focal de citocinas reguladoras. Número 3. Regulación positiva de las moléculas de adhesión vascular. 4. Reclutamiento y retención de células. Y quinto, citotoxicidad de los queratinocitos basales mediados por las células T. Estos queratinocitos finalmente son dañados por apoptosis y degeneración hidrópica, formando así los cuerpos de CIVAT y liberando factores de crecimiento y citoquinas, que son estimuladoras de células de Langerhans que perpetúan el cuadro. Existen varios tipos de líquen plano dentro de la cavidad oral. El más común es la forma reticular. Este se caracteriza por numerosas líneas blancas que se entrelazan entre sí, las cuales se le conocen como estrías de Wickham. Se presenta mayormente en mucosa bucal y lengua. El siguiente es la forma de placa. Este tiende a parecerse mucho a la leucoplasia clínicamente, pero con una distribución multifocal. Sus placas son elevadas, lisas y planas, y se presenta en el dorso de la lengua y mucosa bucal. La siguiente es la forma eritematosa o atrófica. En esta aparecen manchas rojas con estrías blancas muy finas, las cuales pueden verse junto con variantes reticulares o erosivas. Su zona de presentación es mayormente en la encía adherida. La forma erosiva es aquella en la que se caracteriza por una úlcera que está cubierta por placa fibrinosa o pseudomembranosa y se presenta en cualquier región de la cavidad bucal. Y por último se encuentra la forma ampollosa, la cual es una forma rara en la que las ampollas varían de unos pocos milímetros a centímetros de diámetro. Son de corta duración y al romperse dejan una úlcera dolorosa. Se observan mayormente en la región posteriores e inferiores de los segundos y terceros molares. Para el diagnóstico correcto del líquen plano oral es indispensable de una biopsia, en la cual presentará características histopatológicas como hiperkeratosis, que es el engrosamiento del estrato córneo, como se puede observar en esta imagen, donde pueden existir diversos grados de ortokeratosis, es cuando no hay núcleos visibles, y parakeratosis, cuando sí son visibles los núcleos. Pero esto va a depender de si la muestra de la biopsia fue tomada de una lesión erosiva o reticular. El grosor de la capa espinosa también puede variar. Se observa también la destrucción de la capa de células basales del epitelio. Y en esta imagen se puede observar a los queratinocitos degenerados, que se les conoce como cuerpos de CIVAT o cuerpos coloides, en el área del epitelio y la interfaz del tejido conectivo. Generalmente, esta enfermedad no se puede curar, pero ciertos medicamentos pueden proporcionar un control satisfactorio, como son los antiinflamatorios esteroideos. Estos son corticoides sistémicos y tópicos, los cuales ayudan a modular la inflamación y la respuesta inmune. La adición de una terapia antimicótica puede ayudar a mejorar los resultados clínicos, además de los antifúngicos, que también previenen el crecimiento excesivo de Candida albicans, que son ocasionados por los tópicos de corticosteroides. Es muy importante que también estos pacientes estén en constante observación para poder ayudar a curar las lesiones graves, reducir el dolor y molestias. Ahora continuamos con la reacción liquenoide. Esta manifestación tiene características muy similares al líquen plano oral,
Esta también se manifiesta como un tipo de placa blanquecina, solo que esta corresponde a una respuesta inmune tardía causada por una hipersensibilidad en la mucosa bucal. Como ya mencioné, las reacciones liquenoides y el líquen pleural tienen características tanto histológicas como clínicamente muy similares, por lo que es muy difícil distinguir una de la otra. Pero hay características que las diferencian, entre ellas la más destacable sería que en el caso de la reacción liquenoide, esta manifestación puede desaparecer completamente al quitar el agente que la está causando. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el año 1978 definió unos criterios para el diagnóstico del líquen pleural, pero en el caso de la reacción liquenoide no se han establecido ni definiciones ni criterios estrictos para esta manifestación. Entre los factores que producen esta reacción hay dos que se destacan. Entre ellos, el primero sería la amalgama, el contacto de la amalgama con los tejidos blandos. Y se produce esta reacción debido a que la mucosa bucal no es biocompatible con la amalgama y provoca esta reacción de hipersensibilidad. El segundo factor que puede provocarla sería por medio de fármacos, específicamente puede ser por antihipertensivos como el metildopa y el propanolol, antipsicóticos como las fenotiacinas y diuréticos como el furosemida. Y en el caso de los fármacos, esta manifestación puede producirse de manera temprana en el tratamiento que está llevando a cabo o a años de estarla realizando. Continuando con las características clínicas, los signos tienden a aparecer pocas horas después de la colocación de una amalgama y se presentan con lesiones eritematosas, pruriginosas y urticariales de la mucosa oral ipsilateral y de la piel facial. Las lesiones se presentan como placas polimorfas, pudiendo presentarse clínicamente de forma estriada, reticular, eritematosa, erosiva, vesiculosa y ulcerativa. Los síntomas relatados son generalmente ardor, prurito, dolor o gusto metálico. En las reacciones graves también se observan edemas de tejidos blandos, taquicardia y dificultades respiratorias. La gran mayoría de reacciones de contacto liquenoide afectan a la mucosa bucal posterior y a la superficie ventral de los bordes laterales de la lengua. Las lesiones generalmente están limitadas solamente al área de contacto y pueden ser blancas o eritematosas con o sin estrías periféricas. Después continuamos con las características histopatológicas. Aquí se presenta un epitelio escamoso con acantosis irregular y focos de paraqueratosis, con marcada esponjiosis y presencia de exocitosis de elementos linfocitarios en el estrato córneo. El epitelio superficial puede ser hiperqueratótico, atrófico o ulcerado. Las áreas de degeneración hidrópica de la capa celular basal a menudo están presentes. El estroma subyacente muestra un infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfocitario distribuido discretamente en banda con afectación del estrato basal. Después continuamos con el tratamiento. El tratamiento de las reacciones liquenoides es realizado a través de la eliminación del factor causal. Frecuentemente, estas lesiones están relacionadas a una irritación del tejido provocados por el mercurio, que es componente de la amalgama, y es necesaria la sustitución con otro material dentario restaurador como lo es la resina. También se utiliza láser de baja intensidad en la región de la lesión liquenoide y de corticoides tópicos, que esto ayuda a contribuir para acelerar la reparación del tejido local. Ahora hablaremos sobre el pemfigoide ampolloso. Este padecimiento pertenece al grupo de enfermedades ampollosas autoinmunes mucocutáneas. Como definición, tenemos que es un trastorno bulloso con base autoinmunitaria. Es la más común de su tipo y se caracteriza por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra componentes de la membrana basal ubicados en la piel. Esta se debe a una presencia de ampollas tensas a eritematosas, usualmente afectando a personas de edad avanzada de unos 70 años en adelante. Predomina de igual manera en hombres o mujeres afectados y se encuentran en regiones de Europa Occidental y Estados Unidos. Para conocer un poco sobre la historia de esta enfermedad, tenemos que Leber en 1953 hizo la distinción entre el término pénfigo y pemfigoide, como ambas se tratan de
enfermedades autoinmunes mucocutáneas, a esta última se le decidió agregar el término ampolloso debido a su aspecto clínico. También es conocida como pemfigoide cicatricial ocular o pemfigoide gestacional. Se estableció la diferencia entre una ampolla intraepidérmica y, en el caso del pemfigoide ampolloso, una subepidérmica. Más adelante, Jordan, en 1967, al estar estudiando la base de la autoinmunidad de este padecimiento, se hizo la identificación de depósitos de inmunoglobulinas G y otros de sus componentes, así como se ha llegado a confundir por dermatitis herpetiforme atípica. Para la etiopatogenia, tenemos que se produce un depósito lineal de autoanticuerpos IgG y complemento 3 dentro de la membrana basal del epidermis. Aquí se experimenta una unión a través de esmidesmosomas, las cuales son proteínas de la placa de dicha membrana. Se localiza dentro de ella el antígeno del pemfigoide con el nombre colágeno de tipo 7. Estas proteínas han sido designadas como antígenos pemfigoides ampollosos 180 y 230, donde destaca la 180 por ubicarse en la porción superior de esta membrana. Una vez fijos los anticuerpos, se causa una lesión tisular al hacer reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, causando daño en el tejido y así provocando el desarrollo de una ampolla. Dentro de las características clínicas tenemos múltiples ampollas subepidérmicas no ancatolíticas. Esta última característica es aquella que la distingue del pemfigo vulgar. También tenemos que se pueden encontrar edemas en la zona superficial de la dermis y las ampollas se ubican en extremidades del cuerpo humano. Una vez que rompen estas ampollas, pueden dejar una costra superficial que con el paso del tiempo desaparecen sin dejar cicatriz en caso de que no haya infección alguna. En la imagen aquí de la derecha podemos ubicar una lesión vesículo ampollosa en el talón del pie de un paciente, así como podemos identificar una costra hemorrágica. Otro caso similar es el de este paciente, solo que aquí se ubica en la parte de la pierna, abarcando también la rodilla. Aquí de igual manera se identifican costras hemorrágicas y una cicatrización de posible infección. Se estima que alrededor de 10 a 20% de los pacientes muestran afección en la mucosa oral. Esto quiere decir que de igual manera se van a ubicar ampollas dentro de la boca y aquí podemos notar unas ulceraciones causadas por la ruptura de las ampollas. Para las características histopatológicas tenemos que a través de estudios de inmunofluorescencia se logra apreciar una banda lineal continua que se debe a la deposición de autoanticuerpos IgG y complemento 3, como se ha mencionado anteriormente, y estos residen en el colágeno del tipo 7 en el piso de la membrana. Aquí se puede apreciar un infiltrado perivascular de linfocitos y principalmente rica en eosinófilos, así como también neutrófilos aislados. El techo de la ampolla comprende el espesor de la dermis con uniones intercelulares intactas y como resultado final hay una separación del epitelio del tejido conectivo en la zona de la membrana basal. Bueno, ahora nos encontramos en un corte histológico de un pemfigoide ampolloso. Se le realizó una técnica de tinción de hematoxilina y eosina y como podemos observar esto vendría siendo la capa de la dermis, mientras que esta de arriba de contorno sería la epidermis. Todo esto que parece un óvalo corresponde a una vesícula subdérmica que vendría siendo un infiltrado inflamatorio rico en eosinófilos que es característica de un pemfigoide. Para tratamiento o control de esta enfermedad tenemos los corticosteroides tópicos. Producen un efecto antiinflamatorio para controlar aquellas zonas rojizas o posible prurito en el área afectada.
Como corticosteroides sistémicos tenemos a la prednisona, que se aplica cuando hay bajo nivel de corticosteroides, así como en la presencia de afecciones cutáneas. Esta es muy utilizada en la práctica dermatológica. En aquellos pacientes que están contraindicados de corticosteroides, existe la terapia inmunosupresora no esteroidea. Aquí podemos encontrar al metotrexato y a la aciatropina. El primer medicamento es utilizado usualmente para tratar la psoriasis grave, el cual es una enfermedad donde aparecen múltiples manchas rojas y nos pueden ayudar a tratar el pemfigoide ampolloso, y la azatioprina como un grupo de inmunosupresores. Finalmente, dentro de los antibióticos está la dapsona, la cual es un antibiótico para tratar infecciones en su mayoría de piel, y esta se busca mezclarse con tetraciclina y eritromicina más niacinamida, ya que esta tiene beneficios por provenir de la vitamina B3. Esta pertenece al grupo de enfermedades autoinmunes simultáneas, lo que quiere decir que afecta tanto a la mucosa como a la piel. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de ampollas intraepiteliales. Estas ampollas aparecen debido a la descomposición o pérdida de adhesión de los keranocitos que se encuentran intracelularmente, produciendo así la acantolisis de la piel y de las membranas mucosas, que es esto mismo a lo que me refiero, a la separación de las células epiteliales. También se caracteriza por una ulceración superficial de forma generalizada después de la ruptura de estas ampollas, lo que va a conducir a un debilitamiento doloroso, a una pérdida de líquido y a un desequilibrio electrolítico. En las imágenes que se pueden observar en la diapositiva, en la primera, pues es una clara manifestación clínica de cómo se presenta el pemfigo vulgar en la piel, y en la segunda imagen podemos observar cómo se muestra en lo que es la mucosa oral del paciente. De manera breve, como historia de la enfermedad, podemos decir que anteriormente se desconocía el uso de corticoides, por lo que la muerte por esta enfermedad era muy común. En secundaria, sepsis, que es una que es una enfermedad grave que se produce por una respuesta del cuerpo ante una infección bacteriana y por pérdida de electrolitos. Aquí, como podemos ver, pues se reconocen 4 tipos de pénfigo. Primero está el pénfigo vulgar. Pues es del que trata esta presentación. Va a afectar a la mucosa oral y es el más común de los 4, aunque de todas formas es muy raro que se presente. Sin embargo, es una condición importante que, si no se trata, puede llevar a la muerte del paciente. En segundo lugar, tenemos al poliáceo, que afecta la porción superior de la capa de células espinosas. En tercer lugar, tenemos al pénfigo relacionado con la inmunoglobulina A, que es una condición ampollar, que es característica del pénfigo, y se caracteriza por el depósito exagerado de la inmunoglobulina A en los espacios intercelulares. Y en cuarto lugar, tenemos al pénfigo paraneoplásico, que pues es una enfermedad mucocutánea, al igual que las 4, y ampliamente distribuida. Los 4 se van a diferenciar por la implicación intraepitelial que van a tener. Dentro de la etiopatogenia encontramos que se debe a una reacción autoinmune de la proteína de keranocitos intercelulares, que es la desmoglobina 3 más comúnmente, aunque también afecta a la desmoglobina 1. Las ampollas que son características de esta enfermedad se van a deber a un trastorno anormal en la producción de anticuerpos de la inmunoglobulina G. Estos se van a dirigir contra las glucoproteínas de la superficie, que, como ya mencioné, son la 3 y la 1. En los pacientes que presentan anticuerpos contra la desmoglobina 3, tenemos que en un corte histológico estos van a presentar una hendidura intraepitelial arriba de la capa basal, mientras que en la desmoglobina 1 pues no se va a ver afectado la mucosa oral, y la hendidura intraepitelial superficial se va a observar en un corte histológico. En esta imagen podemos ver más o menos de lo que se trata la etiopatogenia de forma general. Aquí se observan lo que son las células basales
están unidas por desmosomas. Estos desmosomas son los que van a las glucoproteínas, hablando de la desmoglina 1 y la desmoglina 3. Estos desmosomas se van a ver afectados por el pénfigo vulvar y de esa forma van a hacer que las células basales se vayan separando y se produzcan las ampollas de las que ya se había hablado anteriormente. Como características tenemos que esta enfermedad los pacientes van a presentar generalmente un dolor bucal. Los pacientes muy a menudo van a presentar estas lesiones que van a involucrar la mucosa oral. En el examen, los pacientes presentan erosiones superficiales que van a ser irregulares, también ulceraciones que van a estar distribuidas de manera aleatoria o al azar en la mucosa. Aunque estas lesiones pueden afectar prácticamente cualquier parte de la mucosa, es muy común que se encuentre en el paladar, en la mucosa labial, en la mucosa bucal, en la lengua ventral y en las encías. En estas 3 imágenes que se muestran en la diapositiva, en la primera, pues se puede observar que es una ulceración que afecta a la mucosa bucal del lado izquierdo. En la segunda imagen, y a paladar blando también. En la segunda imagen son ulceraciones de gran tamaño que va a afectar a la parte ventral de la lengua, tanto a piso de boca. Y en la tercera imagen son múltiples erosiones que van a afectar el margen gingival. Tenemos que más del 50% de los pacientes van a tener lesiones orales antes de que empiecen las lesiones cutáneas. Y en la piel, estas lesiones van a aparecer como vesículas y ampollas que pueden romperse rápidamente en cuestión de horas e incluso hasta unos pocos días. También tenemos que esta enfermedad se caracteriza por signo positivo de Nikolsky. Esto quiere decir que si se aplica presión en lo que es la vesícula o la ampolla, una presión firme, esta va a aparecer como si no existiera una lesión. Va a tener un aspecto normal. Características histopatológicas, en la sumoideo perilesional se va a mostrar una separación intraepitelial por encima de la capa basal. Como la primera imagen, que es una fotomicografía de baja intensidad, muestra esto mismo que estoy diciendo. Muestra una hendidura intraepitelial por encima de las capas basales. También se caracteriza por algo conocido como hilera de lápiz. Esto quiere decir que se pierden células basales y se eliminan capas completas, por lo que queda un aspecto parecido a hileras de lápidas. Y por último, la capa del epitelio de la superficie generalmente parece desmoronarse, que esto es característico de la acantólisis y se le ha denominado así también, y las células tienden a asumir una forma redondeada. Esta forma redondeada es lo que ayuda posteriormente para un diagnóstico y se les denomina células de Zank. Estas células de Zank pueden ser diagnosticadas basadas en la identificación de estas células de una forma citológica exfoliativa. El diagnóstico también se puede hacer mediante inmunofluorescencia y un examen fresco de tejido perilesional o tejido enviado en una solución Michel. Tenemos que el tratamiento de esta enfermedad, como es enfermedad sistémica, va a consistir en corticoides. En un principio se van a recetar en dosis altas para tratar de que desaparezcan estas ampollas y generalmente es prednisona. Después, ya con la desaparición de las ampollas, se trata de mantener al paciente en un tratamiento en dosis bajas de este corticoide. Esto se puede hacer en compañía de fármacos inmunosupresores como el micofenolatado y la azatioprina. Y también existe un enfoque que últimamente se le ha dado mucha importancia, que es el rituximab. Este se va a dirigir a las células responsables de producir los anticuerpos que van a causar el pénfigo. Y el médico, para controlar la enfermedad, puede monitorear con éxito midiendo los anticuerpos circulantes usando la inmunofluorescencia directa. Y estas serían las características más distintivas de lo que es el pénfigo vulgar. La siguiente enfermedad que se va a tratar en este video va a ser el pemfigoide líquen plano, la cual es una enfermedad mucocutánea ampollosa autoinmune rara y adquirida que pertenece a la familia de los pemfigoides. Esta enfermedad presenta características tanto clínicas como histopatológicas que pertenecen al líquen plano y al pemfigoide ampolloso.
Cuando esta enfermedad surge, aparecen lesiones como ampollas y erosiones sobre o alrededor de lesiones preexistentes del líquen plano. En cuanto a la historia de esta enfermedad, el pemfigoide líquen plano fue introducido por primera vez en 1982 por Kaposi. En un inicio, se pensó que era una variante del pemfigoide ampolloso o del líquen plano, aunque actualmente, por la creciente evidencia, se sugiere que es una entidad distinta caracterizada por liquenoide y lesiones ampollosas. Comúnmente, esta enfermedad afecta a los adultos entre la cuarta o quinta década, aunque también ha habido registros donde se ven afectados infantes. Y por último, afecta a 1 por cada millón de pacientes. En cuanto a la etiopatogenia, esta enfermedad autoinmune es principalmente de origen idiopático, es decir, de aparición espontánea o de causa desconocida, pero en ocasiones puede llegar a estar asociada con alguna infección, como lo es el caso de la varicela zoster, o inducida por fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, medicamentos herbales chinos, simvastatina o terapia con soraleno ultravioleta A. En cuanto a las características clínicas, podemos observar ampollas y erosiones que aparecen en lesiones liquenoides preexistentes de líquen plano, como ya fue mencionado anteriormente, o en zonas involucradas de piel o mucosas, las cuales frecuentemente van a afectar la parte superior y las extremidades inferiores. Sin embargo, se pueden llegar a afectar otras áreas del cuerpo, como lo es la cavidad oral. Cuando esto sucede, se van a afectar con frecuencia la encía y la mucosa bucal, presentándose como gingivitis descamativa, estrías de Wickham, ulceraciones o ampollas. En esta imagen de la parte superior podemos observar en la encía marginal las estrías de Wickham, que son estas líneas blancas que podemos observar, así como también en la imagen de la parte inferior. En cuanto a las características histopatológicas, en un estudio histopatológico pueden encontrarse reacciones de tejido liquenoide con ampollas subepiteliales. Mediante la inmunofluorescencia directa se pueden mostrar, cuando se trata de esta enfermedad, la presencia de las inmunoglobulinas G y A, así como también la pre-3 del complemento en la zona de la membrana basal. En cuanto al tratamiento, este se comprende por tópicos o esteroides sistémicos, como lo es el caso de la dexametasona, que es un enjuague, el cual se enjuaga la cavidad bucal y se escupe 2 veces por día, un gel tópico de clobetasol, que se aplica 2 veces diarias, y por último, nistatina, que es el caso de un antifúngico, ya que se han registrado casos donde coincide que cuando se presenta esta enfermedad también se presenta a la par una afectación por Candida albicans, por lo que se presenta o se administra este fármaco. Aquí se presentan algunas imágenes donde es el caso de un paciente masculino, donde podemos observar las estrías de Wickham, que no solamente se presentan en la encía, también en la mucosa del carrillo, así como también las encontramos en la mucosa bucal y en la encía adherida y encía marginal. Además, se observan en estas imágenes múltiples ulceraciones puntiformes y ampollas flácidas de la encía adjunta. Yo les voy a hablar sobre el lupus eritematoso. Este es una afección mediada inmunológicamente, es decir, es una enfermedad autoinmune que puede presentarse en cualquiera de 3 formas clínico-patológicas. La primera es el lupus eritematoso sistémico. Este, como su nombre lo indica, es una enfermedad multisistémica grave con una variedad de manifestaciones cutáneas y orales. El lupus eritematoso cutáneo crónico afecta principalmente a la piel y a la mucosa oral, y el lupus eritematoso cutáneo subagudo tiene características clínicas intermedias entre los dos afectos. Lupus viene del latín, que significa lobo, y fue usado primeramente por Herbenius de Toru en 933. Sin embargo, fue atribuido a el médico Rogerius en el siglo XII para describir el eritema malar clásico de esta enfermedad. En 1872, Kaposi anunció la manifestación sistémica de esta enfermedad
y en 1948 descubrió las células de lupus eritematoso, así como algunos de los tratamientos, que son la quinina en 1894 y los salicilatos en 1898. Philip Showalter Hensch, a mediados del siglo XX, descubrió la eficacia de los corticosteroides que son usados hasta el día de hoy. Asimismo, se dice que las mujeres se ven afectadas de 8 a 10 veces más frecuentemente que los hombres. La etiopatogenia. Se cree que el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que involucra tanto la respuesta humoral como la mediada por células del sistema inmunológico. Se han identificado autoanticuerpos dirigidos contra antígenos celulares del núcleo y del citoplasma. Estos anticuerpos se pueden encontrar tanto en sueros o en tejidos unidos a sus antígenos, que son los que provocan las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Las reacciones positivas observadas en el anticuerpo antinuclear ANA y las pruebas de las células de lupus eritematoso ayudan a confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Y también se ha encontrado que circulan en el suero complejos antígeno-anticuerpo que medían la enfermedad en muchos órganos. Las características clínicas son: para el lupus eritematoso sistémico existe una erupción característica que tiene patrón de mariposa sobre el área malar y la nariz. La luz del sol a menudo empeora las lesiones de esta enfermedad y comúnmente se encuentran la fiebre, la pérdida de peso, la artritis, la fatiga y el malestar general. La afectación de los riñones puede causar insuficiencia renal a largo plazo. Y las afectaciones cardíacas más comunes son pericarditis y endocarditis de Liebman-Sachs, que consiste en vegetaciones verrucosas que afectan las válvulas del corazón. La afectación de la zona berbellón del labio inferior también es recurrente. Y existe ulceración, dolor, eritema e hiperkeratosis, así como algunas otras enfermedades orales que todavía no encuentran una asociación directa, como la xerostomía, candidiasis y la enfermedad periodontal. En el lupus eritematoso cutáneo crónico se pueden encontrar pocos o ningún síntoma sistémico y las lesiones se limitan a la piel o a las superficies mucosas. Las lesiones cutáneas se presentan como lupus eritematoso discoide, que son placas eritematosas en forma de disco que tienen márgenes hiperpigmentados que en el centro se curan y se observa la formación de una cicatriz, como se puede mostrar en el video. Las manifestaciones orales aparecen clínicamente idénticas a las del plano erosivo. Sin embargo, se puede diferenciar debido a que las de lupus eritematoso presentan además lesiones cutáneas. La característica de la lesión oral es una zona central eritematosa ulcerada o atrófica, rodeada de estrías blancas, finas y radiantes. Estas lesiones pueden ser dolorosas. En el lupus eritematoso cutáneo subagudo, las lesiones cutáneas son la característica más destacada y también presenta fotosensibilidad si están expuestas al sol. Estas lesiones no muestran induraciones ni cicatrización como en las anteriores. Y las lesiones orales son similares al lupus eritematoso cutáneo crónico. En la mayoría de estos pacientes se padece artritis o problemas musculoesqueléticos. Las características histopatológicas son que las lesiones cutáneas se caracterizan por hiperkeratosis, además de generación de la capa de las células basales.
y el tejido conjuntivo subyacente contiene agregados de células crónicas inflamatorias. En el tejido conectivo más profundo, el infiltrado inflamatorio a menudo rodea vasos y en un corte de las lesiones orales se muestra hiperkeratosis, atrofia alterna y engrosamiento de la capa de las células espinosas, así como degeneración de la capa de las células basales e infiltración linfocítica epitelial. Por último, el tratamiento consiste en evitar la exposición excesiva a la luz solar y en caso de la enfermedad activa leve se pueden indicar AINES combinados con medicamentos antipalúdicos como la hidroxicloroquina. Para episodios que involucran artritis, pericarditis, trombocitopenia o nefritis, se indican corticosteroides sistémicos y estos pueden combinarse con inmunosupresores o inmunomoduladores. Para las lesiones tópicas, cutáneas u orales, se recomienda corticosteroides tópicos que si no son efectivos pueden acompañarse de tratamientos sistémicos como los mencionados anteriormente. Epidermólisis ampollosa es un grupo de enfermedades genéticas de la piel caracterizada por la fragilidad de la piel y aparecimiento frecuente de ampollas. En la historia de la enfermedad, la epidermólisis ampollosa es un grupo de enfermedades hereditarias que se presentan principalmente en los niños. Su manifestación clínica más importante es que la aparición de ampollas, vesículas en la piel y mucosas pueden ser después de un trauma directo o roces leves. Aquí nos podemos apreciar cómo se van haciendo estas vesículas en la piel y cómo pueden ir aumentando por el contacto y se van esparciendo. Al nacer, algunos bebés ya cuentan con ciertas vesículas, pueden ser que no sean tan grandes, pero esto pasa porque es algo genético, entonces ya lo tienen. La etiopatogenia es causada por variantes en por lo menos 18 genes diferentes que son importantes para mantener la estructura y la integridad de la piel y para su reparación. La herencia puede ser autosómica, recesiva, según el tipo y subtipo de epidermólisis ampollosa que tenga una persona. En los genes asociados, diversos estudios han mostrado su origen genético, el subtipo simple, que se asocia a las mutaciones de los genes que sintetizan las queratinas basales 5 y 14, localizadas en los cromosomas 14q y 12 respectivamente. Esto es, en estas investigaciones es lo más que se han logrado, ya que no tienen con certeza lo que lo provoca y cuántos genes más hay, pero en los que llevan descubiertos es en 5 y 14. Bueno, siguiendo con las características clínicas, algunas manifestaciones que se pueden dar en la cavidad bucal serían la microstomía, que esta se ve generalmente en las formas distrófica recesiva y de la unión de esta enfermedad. También es 8 veces más frecuente en la forma recesiva que en la dominante. También se encuentra la anquiloglosia, que esta significa una lengua con poca movilidad. Es posible observar también la obliteración del vestíbulo bucal entre los labios y las encías. Continuamos con las ampollas bucales. Estas ampollas se pueden dar en cualquier parte de la cavidad bucal y son muy dolorosas por lo regular. También, por último, se da la hipoplasia del esmalte, que este es un hallazgo muy frecuente en los pacientes con EB y clínicamente se manifiesta con falta de esmalte o cambio de color. Su frecuencia varía según el tipo de enfermedad. Por ejemplo,
En la EB distrófica recesiva es de un 8.6% y en la de la unión es hasta un 100%. Y continuamos con el tratamiento. No hay tratamiento ni medicamento que cure o controle por completo las ampollas en esta enfermedad, pero se puede llevar esta enfermedad con estos pasos que voy a decir a continuación. Se puede prevenir la infección y debe ser realizado un cuidado muy bueno de la piel para prevenir la infección. Si algunas áreas con ampollas desarrollan costras o quedan expuestas, se deben de explotar para reducir el dolor y que no haya más inflamación. Esto se debe untar crema con antibiótico en las heridas abiertas y cubrirlas con vendaje oclusivo. Esto porque con las ampollas hay más posibilidad de que haya una infección bacteriana. Es por eso que se tiene que cubrir. Y mejorar las deficiencias nutricionales para que el sistema inmunológico esté más fuerte cuando se le presente alguna infección, como acabo de decir. Y la terapia física para mejorar la deformidad. Acudir con un fisioterapeuta puede ayudar a mantener el movimiento de las articulaciones y para que no haya tantas contracturas.